Bienvenidos a Yacimientos 3. Le vamos a hablar acerca del libro de Álvaro y Banzer de la recuperación térmica de petróleo, del capítulo 6 referente a la inyección de agua caliente. El grupo está integrado por Mayuri Sánchez, Ronald Pérez y mi persona Ronald Peraza. Le vamos a hablar acerca de la inyección de agua caliente. En cuanto a la inyección de agua caliente, dice que involucra el fluido de dos fases de agua y petróleo y por otro lado los procesos a vapor y los de combustión que siempre envuelven una tercera fase, que esto sería gas. En este sentido, los elementos de la inyección de agua caliente son relativamente fáciles de escribir, ya que se trata básicamente de un proceso de desplazamiento en el cual el petróleo es desplazado invisiblemente tanto por agua caliente como agua fría, exceptuando los efectos de la temperatura y el hecho de que generalmente se aplican a crudos viscosos. La inyección de agua caliente tiene varios elementos comunes con la inyección convencional de agua, debido a la difundida presencia de agua en todos los yacimientos petrolíferos. El desplazamiento por agua caliente debe ocurrir en cierto grado en todos los procesos de extracción térmica. Esto se conoce que este mecanismo contribuye al desplazamiento del petróleo en las zonas corrientes bajo tanto en la inyección continua de vapor como en la combustión en sitio. En cuanto al mecanismo de recuperación de inyección de agua caliente, cuando se inyecta agua caliente, valga la redundancia, a través de un pozo, la formación en la vecindad del pozo es calentada, mientras que al mismo tiempo parte del calor inyectado se pierde hacia las formaciones adyacentes. El agua caliente es inyectada, suministra el vapor necesario a expensas de su calor sensible, el cual es directamente proporcional a la temperatura, y como resultado la temperatura disminuye. Además, como el agua es caliente y se mueve alejándose del pozo de inyección, esta se mezcla con los fluidos del yacimiento, formando así una zona calentada, en la cual la temperatura varía desde la temperatura de inyección del pozo inyector hasta la temperatura original del yacimiento a una cierta distancia del pozo inyector, a diferencia de las inyecciones de vapor, donde la zona formada por el vapor permanece aproximadamente a una temperatura constante, o sea, una temperatura de saturación. En caso de la inyección de agua caliente, la temperatura en la zona calentada será igual a la temperatura del agua caliente inyectada solo a un tiempo infinitesimal. En cuanto hablando a los experimentos que realizó William, la recuperación de petróleo mediante el desplazamiento con agua caliente en relación con el desplazamiento normal con agua sin calentar, se debe principalmente a los siguientes mecanismos, que son al mejoramiento de la movilidad del petróleo como resultado de la reducción en su viscosidad y a la reducción del petróleo residual a altas temperaturas. Otro factor envuelto en la recuperación por la inyección de agua caliente es el efecto de la temperatura sobre las permeabilidades relativas al agua y al petróleo. Hasta el presente aún no se está claro cuál es el mecanismo que induce a estos cambios, pero sin embargo, en base a ciertas investigaciones de Signocrot y Poston respectivamente, han formado sobre los cambios de presiones capilar y permeabilidades relativas en las direcciones de mayor humectabilidad al agua con aumento a la temperatura, por lo que se puede decir que estos cambios son de forma tal que el flujo fraccional del agua disminuye con temperatura y como resultado la recuperación de petróleo aumenta. En cuanto a la contribución relativa de los mecanismos a la eficiencia del desplazamiento del petróleo por agua caliente las cuales fueron tomadas con Barnoux y Souriaux, como se muestra en la imagen, muestra esquemáticamente
como la zona 1, que es la zona térmica, y la zona 2 es la reducción de viscosidad, la zona 3 la humectabilidad y la 4 la tensión interfacial de petróleo-agua, las cuales afectan la eficiencia del desplazamiento de los crudos de diferentes densidades que se ven allí a la esquina, y los cuales cualitativamente se puede observar que la expansión térmica es más importante para los crudos pesados y son más importantes la reducción de viscosidad y los cambios de humectabilidad. Cálculo de la recuperación del petróleo por inyección térmica. Mayormente existen tres enfoques diferentes para estimar el comportamiento de la inyección de agua caliente. El primer enfoque fue por Einen, Schwartz y Croes, los cuales utilizan el efecto de la viscosidad del petróleo sobre los procesos isotérmicos. O sea, ellos ignoraron totalmente los efectos de la temperatura sobre la expansión térmica, así como sobre los cambios en la fuerza de la superficie. En las gráficas podemos apreciar que se requieren de un cambio de una curva, de una relación entre la viscosidad por una de más bajo valor de una mezcla o de una manera correspondiente a los cambios de temperatura promedio del yacimiento. Como podemos apreciar, tenemos esta gráfica, la que está en la parte derecha, es sobre la producción de agua acumulada total versus la acumulación del petróleo extraído. Las líneas que van de manera decreciente es el efecto de la viscosidad, que va perdiendo valor cada vez que se va alejando, es decir, va disminuyendo. Y las que van de manera lineal son los cortes de agua, que van de una manera horizontal. En el segundo enfoque también es presentado por la tecnología de la inyección convencional del agua y está basado en las ecuaciones de Brooklyn y Leverett para el desplazamiento isotérmico en los procesos de la extracción. Las formas modificadas de estas ecuaciones para aplicar la inyección de agua caliente fueron introducidas por primera vez por Williams y Cole y han sido utilizadas como un método más sencillo para estimar el comportamiento de la extracción mediante la inyección de agua caliente en lineales y en flujos radiales. El tercer enfoque es para estimar el comportamiento de una inyección de agua caliente y es mediante el uso de simuladores térmicos numéricos, ¿verdad? Los simuladores son capaces de calcular el comportamiento de la extracción con mayor exactitud y lo que se puede lograr con dos métodos más sencillos explicados como los explicados anteriormente. Ventajas y desventajas de la inyección de agua caliente. Aunque el agua caliente es capaz de transportar una mayor cantidad de calor, entalpía, que el vapor en base volumétrica, en general la inyectividad del vapor es mucho mayor que la del agua caliente. Parece ser que en la inyección de agua caliente será ventajosa donde las formaciones tengan una alta permeabilidad, suficiente para mantener una tasa de inyección alta con el objeto de minimizar las pérdidas de calor. Además, como el incremento de temperatura logrado con el agua caliente es menor que el logrado con el vapor, la inyección de agua caliente resultará más efectiva en yacimientos que contengan petróleos viscosos que exhiban una gran disminución en viscosidad para incrementar la temperatura relativa en pequeños. Aunque el agua caliente exhibe una razón de movilidad más favorable que el vapor, los datos de campo tienden a demostrar que el agua caliente es susceptible a formar canales y dirigirse. Esto se debe en parte a los efectos de gravedad, tal como lo demuestran los resultados de Spilett y Nielsen. La inyección de agua caliente puede ser deseable en el caso de formaciones que contengan arcillas sensitivas al agua, puesto que el vapor podría dañar la formación en tales circunstancias. Los problemas en los equipos de inyección de agua caliente en general serán menos severos que en la inyección de vapor. Sin embargo, la cantidad invertida en generadores, equipos superficiales y en el pozo es comparable a la del caso de la inyección de vapor. Las pérdidas de calor
en las líneas de superficie y en el pozo pueden causar una seria disminución en la temperatura del agua, mientras que en el caso del vapor solo habrá una reducción en su calidad. En el caso de los petróleos livianos, donde la destilación con vapor contribuye en una alta proporción a la recuperación total, la inyección del agua caliente podrá ser no efectiva, ya que la destilación no será efectiva debido a la ausencia de una fase gaseosa, aunque esto podría ser compensado con la inyección simultánea de gas, como propone Slovak y Nielsen. En resumen, las ventajas y las desventajas serían: una de las ventajas, en resumen a lo antes dicho, es que el agua caliente es capaz de transportar mayor cantidad de calor que el vapor, porque el agua tiene mayor calor específico que el vapor. Otra ventaja es que el agua caliente exhibe razón de movilidad favorable que en la inyección continua de vapor, lo que expliqué anteriormente. La inyección de agua caliente puede ser deseable en formaciones que contengan arcillas sensitivas al agua. La inyección continua de vapor podría dañarla. Esto también podría ser una ventaja, que los problemas del equipo de la inyección de agua caliente serán menos que la inyección continua de vapor. Una de las desventajas de este método por inyección de agua caliente es que tienden a formar canales, trayendo como consecuencia la irrupción más temprana del agua en los pozos. Otra principal desventaja es que la inyección del agua caliente con respecto a la inyección del vapor es que la máxima tasa de inyección es menor por el contenido de calor del vapor inyectado en 3 veces mayor que el agua caliente, a menos de 423 grados Fahrenheit. Las pérdidas de calor desde el inyector hasta la formación petrolífera reduce el volumen de la arena petrolífera que puede ser calentado efectivamente. Estas son algunas ventajas y desventajas que podría traer la inyección de agua caliente. Estimulación con agua caliente. En particular, la estimulación con vapor de yacimiento de crudos pesados ha resultado en muchos casos en un extraordinario incremento en la tasa de producción de petróleo. Esto se debe a que es otro método de estimulación térmica que ha sido utilizado en algunos casos, es la inyección alterada del agua caliente. Este tratamiento puede ser más aconsejable que la inyección de vapor si la condición mecánica de los pozos no es adecuada para inyectar vapor o si los pozos son muy profundos. Debido a la desventaja del agua caliente con respecto al vapor como agente transportador de calor, la entalpía del vapor seco y saturado por libras es mucho mayor que la entalpía del agua saturada a la misma presión, una desventaja que expliqué anteriormente. La estimulación con agua caliente ha sido reportada en muy pocos casos. Solo se conoce de un proyecto a gran escala, el reportado por Socorro y Araujo en el campo Morilla, en el oriente de Venezuela, donde estimularon 31 pozos, de los cuales solo 9 resultaron ser exitosos en el sentido de que la tasa de producción se incrementó sustancialmente. Los resultados de este campo, de este proyecto, sugieren que la limpieza del hoyo del pozo, remoción de depósitos asfálticos y escamas hoyo abajo, juegan un papel posible más importante que la estimulación misma. Además, se piensa que la inyección de agua caliente puede causar daño a la formación debido al incremento en la saturación de agua alrededor del pozo y la formación de emisiones que pueden reducir su capacidad productiva luego que se disipan los efectos térmicos. En vista de la poca aplicabilidad de la estimulación con agua caliente, son pocos los trabajos experimentales o teóricos realizados al respecto. Estos Socorro y Real utilizaron el modelo de Boger y Lance, desarrollado básicamente para la estimulación con vapor, para predecir el comportamiento de los 31 pozos estimulados en el proyecto Morichal. La correspondencia entre los resultados calculados y observados fue pobre debido probablemente a lo inadecuado del modelo para el caso de inyección de agua caliente. Con respecto
al tema anterior mencionado, básicamente se puede decir que la inyección de agua caliente es un método térmico de recuperación simple, sencilla y con características que van a depender del yacimiento. Es decir, que se aplica este tipo de método dependiendo a las características que el pozo sugiere. Gracias en nombre de mis compañeros y del mío propio. Espero que les haya gustado la ponencia presentada sobre los mecanismos de inyección de agua caliente.